Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy y como siempre les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Administración Pública y a nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública. Nos encontramos en nuestro programa de formación en gestión y gobierno en salud, el módulo 3, especialización en gestión presupuestal para la provisión de los servicios de salud. El día de hoy iniciamos un nuevo curso, nuestro curso número 2, y para ello voy a presentar al docente que nos va a acompañar en estas sesiones, ¿ok? El profesor Alfredo Natividad Genostroza, maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado del doctorado de la misma casa de estudio, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con segunda carrera licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Ok? Él cuenta con experiencia en distintas entidades del Estado como jefe de gabinete de asesores de alta dirección del Ministerio de Interior, jefe de la Oficina de Integridad del Ministerio de Energía y Minas, entre otros. ¿Ok? Entonces le voy a dar el pase al profesor para que podamos iniciar el día de hoy. Buenas tardes, profesor Alfredo, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros. Adelante. Hola Carolina, muchas gracias por la presentación. También a Wilmer, que son los que nos ayudan de la administración para que el curso se desarrolle con todos los procesos y procedimientos que corresponda. Y buenas tardes y buenas noches a los participantes a este curso tan importante. Hoy día vamos a empezar el curso de Políticas de Integridad. Espero que la participación de todos ustedes, porque el curso no debe ser una charla monótona, sino bidireccional para aprender en conjunto. Muchas gracias, Carolina, y bienvenidos al curso. ¿Cómo sí? ¿Fue comedito? Sí. ¿Cómo vas? A ver, Carolina, recuerden, sí, recuerden tener sus micros apagados, por favor, y vamos a esperar que nuestro compañero Wilmer nos ayude con la proyección para que empecemos con nuestra clase el día de hoy. Wilmer, por favor, ¿puedes ayudarnos con la proyección? a ver, muchas gracias, Carolina. Vamos a empezar un curso muy importante que es el modelo de integridad, ¿correcto? Hay que tener en cuenta de que el Estado peruano está conformado por tres componentes, ¿ya? La sociedad, que somos todos, que es la población, está conformado por el poder político, el cual está conformado por las instituciones del Estado, el cual proyectan aspectos específicos, y además, otro elemento importante, el territorio, ¿no? En ese contexto, el Estado, en el marco de la satisfacción de sus necesidades, establece las políticas sectoriales, y en las políticas sectoriales o regionales o descentralizadas, organiza entidades para prestar servicios a la sociedad. Pero se olvidó de algo muy importante, de los controles para el buen ejercicio o buen uso, primero del poder político o del poder funcional, y el otro el buen uso de los recursos. Y al faltar controles en el buen uso del poder, indistintamente, ojo, del poder de la alta dirección, del poder del funcionario medio, del poder del funcionario que directamente está en contacto con el usuario, se generó un problema, el problema de la corrupción y problemas de conductas antiéticas que han distorsionado el buen proceso o el buen curso de la administración para prestar servicios públicos. Y se ha generado una gran preocupación. Si nosotros ahora vamos a pasar a ver unas diapositivas y encuestas realizadas por órganos especializados que nos van a permitir observar el problema que genera la corrupción desde los sistemas administrativos. Y vamos a diferenciar
dos enfoques. El enfoque sancionatorio, que está conformado por órganos fuera de la administración, llámese Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría, y el enfoque preventivo, que es el enfoque, el estándar de cumplimiento y el modelo de integridad que se implementa dentro de las organizaciones del Estado, quiere decir dentro de los sistemas de gestión desde un enfoque administrativo. A ver, Wilmer, pasamos a ver para ir viendo las diapositivas, ir avanzando, por favor. Entonces, ¿qué cosa nos va a permitir el curso? Como ustedes pueden percibir ahí, el curso permite reflexión al participante, fundamentalmente a ustedes, ¿no? Nos va a permitir reflexionar sobre la importancia de entender cómo la organización y las decisiones que tomen cada uno de ustedes deben ser consistentes con el logro de los resultados y la primacía del interés general. Quiere decir que el interés particular, el interés subalterno, no debe ser el horizonte del funcionario público, sino la búsqueda del interés general. Y para eso debe haber un uso, y para eso debemos desterrar el mal uso o el uso indebido del poder político o del poder que se lo atribuye al funcionario público. Es por ello que se va a buscar también reflexionar sobre la importancia de la integridad, las tendencias a nivel internacional y nacional, y avanzar la lucha contra la corrupción. Y asimismo ustedes van a poder reflexionar sobre el modelo de integridad, sus componentes que vamos a analizar más adelante, y vamos a definir qué cambio necesita nuestra institución en el marco de los lineamientos y componentes que vamos a analizar más adelante. La siguiente, Wilmer, por favor. Entonces, al finalizar el curso, los participantes, ojo, al finalizar el curso, el participante aplica una matriz de análisis en el problema institucional. Va a tener que elaborar un plan de acción, una matriz de plan de acción sobre un problema institucional que recoja de los componentes del modelo de integridad. Quiere decir, el componente del modelo de integridad, uno de sus componentes es la gestión de riesgo, la implementación de los planes de acciones sobre la identificación de un riesgo de corrupción o un riesgo de una conducta antiética. Entonces, el participante al final va a poder elaborar un plan de acción, ¿ya? Eso es lo que queremos lograr con ustedes. Pasamos a la otra diapositiva. En ese contexto, el curso ha sido diseñado en dos unidades. La primera unidad vamos a analizar la aproximación internacional y nacional sobre qué cosa es la integridad pública, y en la segunda unidad vamos a hablar sobre el modelo de integridad peruano propiamente dicha, cuáles son sus componentes, sus subcomponentes y sus actividades o propuestas que establecen para efectos de incorporar en las entidades en sus modelos de gestión. La siguiente. Entonces, en la primera unidad, que es la clase hoy, al finalizar, vamos a hacer que se presente un trabajo, ¿ya? Cada grupo, entiendo que ya están conformados por grupos, van a presentar un trabajo en no más de 5 diapositivas. ¿Y en qué va a consistir? Van a tener que identificar un problema vinculado al modelo de integridad en su entidad. Ese trabajo tiene un peso del 40% de la nota. Y la unidad 2 va a ser la otra clase, se va a analizar un problema, una matriz de riesgo. Eso será en la otra unidad, eso va a tener un peso de 60%. La siguiente. Entonces vamos a entrar a la aproximación internacional y nacional sobre el modelo de integridad. La siguiente, por favor. Entonces la primera unidad, como hemos ya manifestado, ¿no? Va a identificar un problema institucional vinculado al modelo de integridad en su entidad. Considerando qué cosa, el área, los actores involucrados. Cuando hablamos del área, hay que ponernos a pensar que estamos hablando más o menos sobre un mapa estratégico, ¿no? Vamos a usted puede identificar un problema, por ejemplo, en el área usuaria o en el área primaria de su entidad, o puede identificar en el área secundaria o que son las áreas de soporte, por ejemplo, presupuesto, recursos humanos, logística, etcétera, ¿no? Son las entidades de soporte o en las misionales. Eso va a depender ya de la entidad en la cual usted
labora para efectos de identificar un problema de integridad y hacer un plan de implementación. La siguiente. Entonces, en esta unidad estamos considerando, ¿no?, contenidos. ¿Qué contenidos? Normas nacionales y normas internacionales que regulan la integridad y la lucha contra la corrupción. El modelo de integridad pública como estrategia de prevención y sanción frente a las conductas antiéticas y delitos de corrupción. Son dos componentes importantes en el modelo de integridad. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, estimados participantes, es importante tener en cuenta inicialmente algunas definiciones o algunas percepciones que ustedes pueden manejar antes de ingresar propiamente al curso. Acá vamos a hacer unas 3 preguntas y les voy a pedir, por favor, que todos participemos para efectos de buscar una definición o por lo menos enmarcar algún concepto determinado sobre qué entendemos por integridad. ¿Correcto? Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio, no más de 10 minutos, para efectos de escuchar también a ustedes y la clase sea bidireccional sobre el concepto, qué cosa es integridad. Ya, para eso les voy a pedir a ver la participación de ustedes, el que puede levantar la mano o abrir el micro para intervenir, o en caso contrario yo les voy a invitar por el nombre de cada uno de ustedes. A ver, por favor, ahora vamos a ver. Wilmer Córdoba. Yo considero que integridad viene de íntegro, ¿no? A ver, ¿quién está participando, por favor, su nombre? Rosario Siriaco. Estimada Rosario, buenas noches, por favor, ¿Cómo adelante. está, profesor? Considero que, como su nombre lo indica, integridad viene de íntegro, de transparente, de sano, ¿no? De una persona que hace las cosas por un bien, de manera ordenada, de manera seria, transparente, como les digo, porque no tiene nada que ocultar. Ese es mi punto de vista, ¿no? Perfecto, Rosario, perfecto, me parece perfecto. Dentro de la definición, tú has manifestado algunas características que van a incorporar o que se va a incorporar en la definición, ¿no? Por ejemplo, has dicho íntegro. Hay una palabra que a mí me parece que enmarcar sano, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina. Sano, quiere decir que no le falta nada. Más o menos va por ahí, correcto. Gracias, Rosario. A ver, vamos a pedirle al doctor José Evangelista Vargas. Todo muy reflexivo. Doctor, Sí. por favor. Buenas tardes, profesor. Bueno, para mí integridad, para mí es alguien que actúa en función de los valores tanto personales, familiares como institucionales, tratando de contaminar en el buen sentido de la palabra esos valores a una organización, de tal manera que la población que recibe los servicios se vea beneficiada de manera colectiva. Entonces, cuando hablamos de integridad, hablamos de totalidad de las actividades, del principio hasta el fin de un servicio público que brindamos. Perfecto, perfecto, José. Usted se ha aproximado bastante a la definición. Muchas gracias por tu participación. Has manifestado 3 componentes importantes, ¿no? Es los valores no solamente personales, sino también familiares e institucionales. Básico, perfecto. Muchas gracias, José. A ver, pasamos con una más acá. A ver, Mari Castillo. Se encuentra en el aula virtual. Mari Castillo, por favor, adelante. Profesor, tenemos la manito levantada de Yolanda. A ver, Yolanda Surco. Perfecto, que mientras se va preparando Mari, entonces vamos con Yolanda. Yolanda, buenas noches, adelante. Buenas noches, profesor, sí. Yo entendí por integridad, así como dice el doctor, principios éticos y morales, no solamente individuales, ¿no? Sino de la familia y estas proyectadas hacia la comunidad. Y que estos principios éticos y morales tienen que ver mucho con lo que es la honestidad, la rectitud,
y la decencia de la forma como nos conducimos a nivel personal, familiar e institucional. Perfecto, Yolanda, muchas gracias. Correcto, correcto. Principios morales proyectados hacia la comunidad, ¿no? Honestidad, rectitud. Perfecto. A ver, una más, ya una persona, un participante más. Lo veo ya Victoria Rivera Quispe conectada. Victoria, buenas noches. Sí, buenas noches, profesor. Victoria, Sí, ¿para ti qué entiendes por integridad, por favor? integridad es también aparte sinónimo de lo que es valores que debe tener una persona cuando asume un cargo que forma parte también de una institución, porque va a depender de eso, de que casualmente la segunda pregunta que dice no haya la corrupción, ¿no? Y se pueda llevar a cabalidad y cumplir las metas de una institución, porque muchas veces por no tener esto tenemos problemas, ¿no? Que sobre todo financieros en una institución, y eso es lo que perjudica pues para los objetivos institucionales. Correcto, los objetivos institucionales, ¿no es cierto? Que se proyectan en la misión y la visión al final de la entidad que uno busca. Perfecto, perfecto, Victoria. A ver, Luis David. Luis David, buenas noches. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Sandro Jaico. Falta renombrarlo en el equipo. Perfecto. Sandro, gracias. Sandro Jaico. Sandro. Primeramente, mis saludos, profesor, la bienvenida y a todos los compañeros. Bueno, Gracias. entendemos por integridad. En verdad es una persona que debe cumplir normativamente las normas que emanan, ¿no? Tanto desde la nacional como el MEF o el MINSA u otras entidades públicas, para cumplir los objetivos dentro de una institución. Y de esta manera disminuir esa palabra que lo llamamos la corrupción, que mucho hace daño en diferentes aspectos, como usted misma ha mencionado, en lo que es en la parte, en áreas de soporte, o puede ser en áreas de primaria, ¿no? Dependiendo, y esto nosotros como que estamos preparando como gestores públicos no debemos permitir. Primero va la ética, la disciplina que parte desde una familia, y en un trabajo debemos demostrar y beneficiar a la mayoría de la población. Ese sería mi aporte, profesor. Muchísimas gracias. Perfecto, Sandro. Importantísimo tu intervención cuando dice deben cumplir normas. Hay normas sociales y normas jurídicas. Entonces, en la administración pública no todo está regulado, pero la ética y la moral se incorporan en las normas sociales que se aprende desde casa, ¿cierto? Por eso es importante tu intervención. Correcto. Muchas gracias, Sandro. Entonces, como ustedes mismos en la participación han manifestado, la palabra íntegro conforma todos esos elementos efectivamente que ustedes han manifestado, un conjunto de valores, principios que estructuran el componente ético de las personas. La participante, una de ustedes decía, por ejemplo, Rosario, me encantó su definición cuando dijo es una persona íntegra, una persona sana. ¿Por qué? Porque una persona sana es que no tiene ninguna dolencia. Voy a hablar en términos generales, no tiene ninguna patología. Quiere decir que está completo. No le falta una mano, no le falta un brazo, no está comprometido ningún órgano de sus sistemas, tanto reproductor, sanguíneo, etcétera, digestivo, no está comprometido nada. Entonces decimos que esa persona está sana, está íntegra, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los seres humanos. Voy a poner otro ejemplo. Cuando muchas damas seguramente juegan vóley, ¿cierto? Creo que son 6 los integrantes, pero si en el vóley falta un integrante, decimos, ese equipo no está ahí, lo falta un integrante. Y cuando ingresa el integrante que falta, decimos, ahora está completo. Lo mismo pasa con los valores del ser humano. Entonces, el ser humano o el funcionario público fundamentalmente no solo debe tener competencias académicas, preparación técnica específica, ya sea en la medicina y en sus especialidades, ¿no? Un buen oncólogo, un buen geriatra, un buen médico cirujano, etcétera, etcétera. Sino debe tener componentes éticos familiares, por ejemplo, no estar inscrito en el registro de deudores, no tener denuncias por manejar en estado de ebriedad, al momento de
realizar un acto médico o una intervención médica, tiene que saber que tiene que revisar con probidad, con responsabilidad, los diagnósticos clínicos, etcétera, 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 y no llegar, por ejemplo, en estado de ebriedad a una operación porque el riesgo se incrementa para el paciente. Entonces, todos esos componentes son componentes éticos que ustedes han dicho, son valores, son ustedes han tocado elementos importantes, son transparencia, son ordenados, ¿cierto? Entonces, todo eso enmarca el concepto de integridad. Integridad no tiene una definición apodíctica, es una definición abierta, ¿ya? Correcto, entonces necesitamos funcionarios que no solamente internalicen esos valores, sino que lo practiquen esos valores. Y ahí vamos a entrar seguramente más adelante a hablar sobre el imperativo categórico kantiano, que es distinto al imperativo hipotético, que es distinto al imperativo de moral crítica, sino de moral racional. A la parte más filosófica vamos a entrar, pero seguramente después, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Por qué crees que la corrupción en las entidades públicas es considerado un problema fundamental? ¿Es considerado o no es considerado un problema fundamental? Entonces vamos a pasar a la tercera pregunta y les voy a pedir que intervengan también algunos de ustedes para hacer participativo la clase. A ver, por favor le invitamos a Anita Zulca. Anita Zulca, ¿te encuentras por favor en el aula virtual? ¿Puede prender su micro, por favor? Anita Zulca se encuentra en el aula. No se encuentra Anita Zulca. Bien, no se preocupe, profesor. Nosotros vamos a comunicarnos ahorita con Anita, pero tenemos la manito levantada de Katy Osores. A ver, estimada Katy, buenas noches y adelante, por favor. Gracias por tu participación. Doctor, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Podríamos empezar definiendo que la corrupción es el mal uso del poder político, burocrático, ¿no? Por parte de algunos funcionarios, ¿no? Podría ser, así como también el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o grupos. Nos hemos ido dando cuenta a lo largo de este tiempo que existen múltiples factores o múltiples causas para esto, ¿no? Y desde mi punto de vista considero que esto se da por 4 aspectos importantes, ¿no? Uno, que es la falta de valores, ¿no? La ética y la falta de conciencia social. Lo segundo, que en algunas entidades existe una mala distribución política del poder en la administración pública. No hay un ejercicio transparente y muchas veces hay impunidad en los actos de corrupción. Entonces, esa sería mi apreciación. Correcto, Katy, muchas gracias. Perfecto. Nos tocó un punto muy importante, ¿no? El mal uso del poder. Luego vamos a analizar qué significa eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que la corrupción en las entidades públicas es considerado un problema fundamental? A ver, vamos a ver uno más, ¿no? ¿Me ayudas, por favor, si alguien quiere participar? Levante la mano. Isabel. Tenemos la manito levantada, profesor, de Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Adelante, Luis. Buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido al curso, profesor. Muchas gracias, Luis. Bien. En relación a la segunda pregunta, yo creo importante, la corrupción ha hecho mucho daño siempre a las entidades públicas y eso se ve reflejado en todos los informes que evidencian, como por ejemplo Contraloría y otros sectores más que se dedican a estudiar el tema de la inversión pública en el país, ¿no? Entonces la corrupción nos resta calidad en las obras, nos resta mucho, ¿no? Hay obras inconclusas por todas partes, paralizadas por intereses personalísimos, y en el sector salud eso tiene un efecto todavía colateral mayor, ¿no? Porque las personas que vienen hacia nuestros establecimientos de salud vienen ya con un problema mayor, y sumado a esto, pues se agrava mucho más, ¿no?
Pero yo considero, profesor, que el tema de la corrupción es un tema que, bueno, ligado al tema de la integridad, que es uno de los principios intrínsecos al ser humano, ¿no? Prueba de ello es que en nuestro país, por ejemplo, tenemos normas y leyes por todos lados que combaten el tema de la corrupción, pero a pesar de ello, lo único que ha logrado es que las personas que están por este camino simplemente migren o se mimeticen o se profesionalicen con el tema de las normas para poder seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, el tema de la integridad va ligado a la corrupción porque no es un tema de normas y de leyes, sino es un tema de las personas, ¿no? Entonces, esto en países mucho más desarrollados han avanzado mucho en combatir la corrupción por el tema de la educación, ¿no? Y ese es un trabajo de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, sin embargo, lo cual no quiere decir que no combatamos a la corrupción desde ahora, ¿no? Con todos los medios que tengamos, pero yo sí considero que aquí necesitamos varias reformas en el país y una de ellas es el tema de la lucha anticorrupción, pero no dada desde el sentido necesariamente o solamente con el tema de las normas, sino el tema educativo, ¿no? Para poder ir sembrando esa semilla de la integridad en las personas menores para que tengamos una sociedad a mediano y largo plazo mucho mejor, ¿no? Gracias, profesor. Está sin Profesor, audio, está con el profesor. micro apagado. Ahora sí, disculpa, sí, tienen razón. Manifestaba, primero agradecerle a Luis por su intervención. Ha manifestado algo bien importante sobre, para él, la corrupción es íncito al ser humano, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque hay teorías hobbesianas, por ejemplo, Thomas Hobbes en su libro El Leviatán, muchos de ustedes seguramente lo han leído, establece que el hombre es egoísta por sí mismo y por ser egoísta por sí mismo busca su bienestar propio y no le interesa a los demás y puede destruir a la otra persona para satisfacer su propia necesidad. Pero sin embargo, en ese proceso de autodestrucción, por miedo a desaparecer y autodestruirse entre todos los seres humanos, hacen una convención, ¿no? Llegan a un acuerdo. Nosotros ya no vamos a tomar nuestras decisiones para satisfacer nuestras necesidades. Vamos a entregar nuestra voluntad a un ente mucho más grande, llamado Estado, que Hobbes lo llamaba el Leviatán. Él va a decidir por nosotros. Entonces, él va a poner las reglas, él va a poner las normas. Si alguien roba, él nos va a sancionar. Si alguien comete un delito, él nos va a meter a la cárcel, el Estado, ¿cierto? Pero el Estado está conformado por hombres y los que administran los recursos públicos, los que administran el sistema de justicia son seres humanos y los seres humanos necesitan controles para que actúen bien, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que incorporemos este modelo de integridad en la gestión pública. Pero muy bien también Luis ha indicado de que tiene que haber educación. Y uno de los componentes del modelo de integridad que vamos a ver más adelante es justamente la sensibilización y la educación y las capacitaciones para internalizar estos valores, estos principios que luego se objetivizan, ojo, en elementos concretos en el sistema de gestión. Vamos a ver más adelante. Pero muy bien, muchas gracias por tu participación, Luis. ¿Alguien más tiene levantar la manito? Por favor, me avisas, Carolina. O en su defecto vamos a invitar una última intervención en la segunda pregunta. A ver, a Rebeca Martel. Rebeca Martel, ¿se encuentra en el aula virtual? Sí, profesor, sí me encuentro. Rebeca, buenas noches. Adelante. ¿Cómo está? Buenas. En el punto del asunto, ¿por qué creo que la corrupción está en las entidades? Es un problema fundamental porque, en primer lugar, el poder tener personal que cumpla, por ejemplo, aquellos puestos que requieren mucha gestión y organización o requieren, por ejemplo, mucho empoderamiento y toma de decisiones, a veces se ve opacado cuando hay, por ejemplo, lo que son los concursos con personas que no cumplen aquellas o no cumplen aquellos criterios para ocupar cargos. Y ahí vemos, por ejemplo, que no hay una adecuada toma de decisiones para aquellas
situaciones en las cuales necesitamos el empoderamiento. Por ejemplo, hablando de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. En lo que es, por ejemplo, la malversación de fondos en las compras, o que no suplen las necesidades de los, a ver, por ejemplo, si hablo de un sector salud, de los establecimientos que en verdad necesitan. Los recursos no están adecuadamente utilizados y no están adecuadamente orientados para suplir necesidades básicas. Correcto, muchas gracias. Fundamental tu intervención. Gracias. Los recursos no están correctamente orientados, dices tú, ¿no es cierto? Y también dices, no cumplen cuando toman decisiones para incorporar en un cargo a un funcionario. Entonces, ahí no están cumpliendo, obviamente, principios de integridad y de idoneidad. Si nosotros leemos el Código de Ética de la Función Pública, ahí van a encontrar qué significa idoneidad. Y la idoneidad significa que, de acuerdo a lo definido por el Código de Ética, la idoneidad dice que el profesional debe tener capacidad técnica, primer punto. En segundo lugar, constante capacitación y idoneidad moral. Entonces, si la persona no está capacitado para incorporarse a un cargo y no se corrobora con su preparación académica, entonces se está distorsionando o la decisión va en vulneración, en este caso, de códigos de ética de la administración pública. Justamente para eso, más adelante vamos a analizar cómo se hace un plan de acción para evitar o prevenir ese acto antiético que podría generar una responsabilidad administrativa. O ya en la sanción habrá una graduación, será una amonestación, será una llamada de atención por escrito o verbal, o una suspensión sin goce de haber, o una destitución si que fuese muy grave. Pero este modelo te permite hacer un plan de acción para efectos de prevenir y subsanar estos problemas que podrían generar distorsiones en el buen procedimiento de contrataciones, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, muy bien tu intervención. Ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, ¿ya? Vamos a pasar a la tercera pregunta para ya iniciar alguna data. Ya vamos a entrar un poco ligado al aspecto del modelo de integridad. Si no lo conocen no hay problema, pero quiero ver cuál es su percepción. ¿Cuáles crees que son los principales problemas institucionales, ojo, relacionados con el modelo de integridad? ¿Ya? ¿Cuáles crees que son los principales problemas institucionales relacionados al modelo de integridad? ¿Tenemos alguna manito levantada, por favor, en relación a la tercera pregunta? Una intervención, por favor, con toda confianza. Estamos para intercambiar ideas. A ver, Ronnie Richard Quispe, Aripa. Buenas noches, doctor. Ronnie, ¿cómo estás? Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, en relación a la tercera pregunta y relacionada también con la anterior pregunta, sería en relación a valorar la meritocracia, ¿no? O sea, no valorar al personal que está formado para un cargo y esto desequilibra el tema de integridad. Ok, entonces me parece perfecto. Ya, no se está tomando en cuenta la meritocracia. Más adelante vamos a ver que eso es uno de las actividades de los subcomponentes del modelo de integridad. Muy bien, perfecto, Johnny. Gracias. Por eso es un problema institucional, ¿no? La meritocracia. A ver, si tenemos alguna manito levantada, me avisas, por favor, Carolina, o en su defecto invitamos a Rosario Siria. Buenas noches. Adelante. ¿Tu nombre, por favor? Luis Luna, profesor. Hola, Luis. Adelante, por favor, Luis. Sí, a ver, quería indicarle algunos, no sé si podrían ser parte de los problemas. Podría ser la corrupción, el mal uso de la información privilegiada que a veces se tiene algunos funcionarios, el conflicto de intereses, a veces también hay las ventajas indebidas y la no transparencia, ¿no? Pienso que podrían ser algunos problemas relacionados con el modelo de integridad. Perfecto, Luis, perfecto. Eso también van a ser parte de las actividades como
muy bien lo has indicado, de los subcomponentes del modelo de integridad, por ejemplo, el mal uso de la información. Entonces, ahí vamos a analizar más adelante, cuando hablamos de transparencia, del portal de transparencia en tu institución, y a la vez la información de acceso, o mejor dicho, el acceso a la información pública, que es pasiva y hay activa. Ahí vamos a ver más adelante, perfecto. Y además el conflicto de intereses que mencionas. Ese es otro componente también que vamos a analizar, que se tiene que implementar, y para eso seguramente muchos de ustedes que son funcionarios llenan su declaración jurada de intereses. La declaración jurada de conflicto de intereses tiene un objetivo de advertir de que el funcionario, cuando va a tomar decisiones, pueda verificarse si en sus 5 años anteriores al cargo que tiene, ha tenido o no una vinculación con una empresa privada o un tercero que podría vulnerarse la transparencia, ¿no? A través de un conflicto de intereses. Y para eso se lo requerirá seguramente que se abstenga, y si no se abstiene, se hace un plan de acción, y si en el plan de acción el señor no se abstiene, a pesar que se está corroborando su conflicto de intereses, se enviará a Secretaría Técnica para que se inicie el procedimiento que corresponda, ¿no? Entonces, eso también va a ser un componente, muy bien, un componente institucional, ojo, institucional relacionado al modelo de integridad. A ver, si hay una manita levantada o alguien quiere intervenir, presiona el micro, me da su nombre e interviene, por favor. Profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Tevez. Miguel Ángel, ¿cómo está? ¿Qué tal Miguel Ángel? Gracias. A ver, adelante. Sí, respecto a la pregunta, ¿no? Creo que los principales problemas institucionales, creo yo, creo el compromiso, según lo que indica el modelo, pues sería el compromiso de la alta dirección, ¿no? De los titulares o las cabezas de cada entidad, en el hecho de comprometerse justamente a que se tenga, ¿no? Una gestión con transparencia. Y otras verdades son que muchas instituciones públicas, en mayor nivel, creo que las más pequeñas, como podemos ser muchas unidades ejecutoras, nos falta transparentar toda la información presupuestal, como indica la norma, ¿no? En una página web, en diferentes. No hay una transparencia hasta ese nivel, ¿no? Creo que los ministerios y mucho el gobierno regional, pero si vamos más abajo, no hay una transparencia. Otro, creo que también no están claros los canales de denuncia que pueden haber en cada entidad, que esté claro, un funcionario, un servidor, cómo hace la denuncia. Muchas veces pues toman a la defensoría, o no hay un canal claro de fácil acceso para que puedan realizar. Creo que esos serían los principales impedimentos para que, o los problemas, ¿no? Que pueda tener las instituciones públicas, enfocando más a los niveles más pequeños, o las unidades ejecutoras o las entidades públicas pequeñas. Perfecto, perfecto Miguel Ángel, muchas gracias. Efectivamente, en las intervenciones que decían anteriormente, por ejemplo, Katy indicaba que la corrupción tiene múltiples causas, ¿no? Multicausal. Y el compromiso de alta dirección es fundamental, porque el ataque a la corrupción, o para contrarrestar actos de corrupción o conductas antiéticas dentro de la administración, tiene que venir de la más alta jerarquía de la toma de decisiones de las entidades, o de la autoridad administrativa de más alta jerarquía, sin el cual el modelo de integridad no podría aplicarse. Por eso es un tema institucional muy importante, y muchos titulares, tanto gobiernos regionales, locales o unidades ejecutoras que manejan recursos económicos, aún no asumen este compromiso, pero lo que no saben es que hay responsabilidades más adelante. Hablaste de la transparencia. El que al final de cuentas, el que va a verificar si tú cumples o no con la publicación en tu portal de transparencia estándar, la información de los componentes que te obligan, es la autoridad de transparencia del Ministerio de Justicia. Y ellos establecen responsabilidades para los titulares, ojo, para los titulares, porque ellos son los responsables de no nombrar sus oficiales de integridad para el cumplimiento de esa información. Pero eso lo vamos a ver más abajo, pero efectivamente es un problema institucional para
para efectos de que se pueda implementar este modelo de integridad. Perfecto. Ahora vamos a pasar a, continuamos por favor, la otra diapositiva. Continuamos. Entonces, como vamos a ver ahora, vamos a analizar alguna data importante. Las encuestas. Esta encuesta, por ejemplo, es realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Y qué cosa preguntaron? Porcentaje de encuestados que afirman confiar en su gobierno central. Y acá se hace un análisis comparativo, ¿no? Ahí vemos todos los países de América. América del Norte, América del Sur, América del Centro. El Perú, ¿dónde se encuentra? Está en el penúltimo lugar. Mira, con la línea rojita. Solamente el 23% de los encuestados en Perú confía en su gobierno central. Estamos muy bajos. Quiere decir que las entidades públicas han generado una desconfianza frente a la ciudadanía, ¿no? Eso tiene que darnos una alerta. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esa desconfianza? La siguiente. Carolina, la siguiente, por favor. Acá vemos otro índice de percepción de corrupción que se realizó el año 2020. ¿Ya? Tenemos entre los tops y los que están mal en percepción de haber luchado contra la corrupción. ¿Ya? Los mejores que están Canadá, mira, hay uno de Latinoamérica, está Uruguay, está Estados Unidos, Chile también está por encima, ha sacado un promedio de 100 a sacar 67, mientras que el Perú está en el puesto 94, o sea, bien abajo. Y Nicaragua, 22, Haití, 18 y Venezuela, 15. Esos son países que tienen una percepción, pero bajísima en la sociedad. Y eso lo dice Transparencia Internacional. La siguiente. Acá tenemos otra encuesta, también elaborado por Transparencia Internacional, que se tocó en el Barómetro Global de la Corrupción de las Américas y el Caribe. Esto se realizó el año 2019. El 2020-2021 no se realizaron este tipo de encuestas por el tema de la pandemia, pero ya el 2019 se proyectaba una percepción de esta naturaleza, ¿no? O sea, el porcentaje de personas que sostienen que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses. Esa es la pregunta que se hizo. El promedio en América Latina y en América del Norte y América del Sur, el promedio es 53% de personas dicen que la corrupción ha aumentado los últimos 12 meses en su país. Pero sin embargo, si vemos a Perú, igual. Dice el 65% de personas encuestadas dicen que en los últimos 12 meses la corrupción se ha incrementado en el país. Por encima de la media, que es 53%. Perú tiene el 65% de la percepción de los peruanos. Dice que en los últimos 12 meses la corrupción se ha incrementado. Seguimos pasando. La siguiente. Acá hay otra encuesta, también de Transparencia Internacional, ¿no? Acá se pregunta, ¿qué cosa se ha medido? Porcentaje de personas que piensan que la corrupción en el gobierno es un problema grave. La pregunta 2 que hicimos anteriormente, se corrobora y se ratifica con ustedes, porque se preguntó las personas que piensan que la corrupción en su gobierno es un problema grave. El promedio llegó a 85%. O sea, el 85% de las personas dice que la corrupción es un problema grave en su país. Pero vamos a mirar a Perú. En Perú, el 96% de los peruanos dicen que la corrupción es un problema grave. Entonces, si estamos identificando con la data de que la corrupción es un problema gravísimo y el 96% de los peruanos lo advierten, hay que hacer algo, ¿cierto? Y a eso responde la implementación del modelo de integridad, quiere decir un aspecto preventivo. Luego vamos a analizar aspectos sancionatorios. No, estamos viendo un enfoque preventivo. La siguiente. Acá tenemos esta fuente, por si acaso, es de la Contraloría General de la República, sobre el cálculo o nivel de corrupción
e inconductas funcionales en el 2020, ¿ya? Nivel de corrupción por regiones. Todos los colorcitos de rojo que ustedes ven, de rojo, son las regiones donde hay un alto nivel de corrupción. Del mapa, en la parte superior, vemos nosotros como una raya de colores tipo semáforo, ¿no? Encima del mapa hay una raya de colores tipo arcoíris, donde encima dice bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, ahí nos indica el color. Cuando estamos en rojo, muy alto, entonces todas las regiones que están en rojo tienen corrupción muy alta. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 regiones. Prácticamente en mitad del Perú la corrupción es muy alta. Pero ¿quiénes se llevan el galardón? Por ejemplo, Huancavelica, 26.8%. Moquegua, 26.2%. Tenemos Ucayali con 20%. Entonces, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el costo anual de la corrupción representa el 2% del PBI, y esto lo han dicho todas las instituciones. Y de acuerdo a la Contraloría General de la República, ese 2% en el Perú representa 22.000 millones de soles. 22.000 millones de soles, el 12% del presupuesto del año fiscal y el 2% del PBI. Imagínense. Si ustedes quieren revisar más sobre esto, se recomienda, abajo en el cuadro se recomienda revisar el cálculo del tamaño de corrupción e infraestructura en el Perú. Ya, ahí está la data donde se ha sacado. La siguiente, por favor. Entonces, en la diapositiva anterior, nosotros observábamos que la corrupción ha representado 22.000 millones de soles, ¿correcto? Cuando uno verifica en ese año que se ha medido, que es el año 2020, y uno entra a la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas y verificas cuánto del presupuesto fiscal total va a gobiernos locales, ¿ya? ¿Cuánto va a gobiernos locales? Verificamos en el presupuesto inicial de apertura 20.879.000 millones 69.459. O sea, 2.000 millones menos se da para todos los gobiernos locales. ¿Y cuántos gobiernos locales tenemos? Entre municipalidades distritales tenemos 1.678 gobiernos locales distritales y 196 municipios provinciales. Esas autoridades reciben solamente 20.000 millones en promedio. Y la corrupción solita se ha llevado 22.000 millones en el 2020. Por eso que representa el 12% del presupuesto del año fiscal. Mire el impacto tremendo, peligroso y catastrófico que genera la corrupción. La siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva nosotros podemos verificar. Y verificamos cómo se ha distribuido el presupuesto. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cuánto lo ha tocado, empezamos de abajo hacia arriba el recuadro que dice actividades y proyectos. Si nosotros verificamos de abajo hacia arriba, el último, que es el número 12, ¿ya? El número 12, el nivel de gobierno, trabajo y promoción del empleo, por ejemplo, ha recibido un presupuesto de 476.000, o sea, nada. La suma casi de la mitad de varios ministerios representaría ese 22.000 millones de soles. O sea, es tremendo, catastrófico los montos y recursos que se van en corrupción. Y no hablamos solamente de pequeña corrupción, de gran corrupción. Uno de ustedes hablaba del compromiso de alta dirección. Y hay encuestas que se han hecho en Europa y en Estados Unidos, que aún no se ha hecho en América Latina, sí, pero en Perú no. Se determinó que lo peligroso y la más alta corrupción se da en los mandos altos y mandos medios, porque ahí se toma decisiones fundamentales y de grandes recursos. Entonces hay que tomar conciencia. Mira lo que representa
todos los gobiernos locales solos lo que deberían recibir, todo eso se va en corrupción. ¿Cuántos ministerios recibirían más presupuesto con este tipo de corrupción? Se construiría siquiera unos 100 hospitales más, con 200 camas cada uno, con toda su infraestructura dentro. Si es que este dinero no fugara por aspectos de corrupción. ¿Cuántas carreteras más se construirían? Aeropuertos para que ustedes puedan llegar a sus regiones, los que son de regiones. O trenes de cercanía con tanto dinero. Eso facilitaría la vida de los peruanos. Pero los controles también dependen de nosotros, de cada uno de ustedes. Por eso es que, como forma de solucionar, se va a implementar o se viene implementando el modelo de integridad para contrarrestar de alguna u otra manera. Pasamos a la otra diapositiva. Esta encuesta es la 9ª encuesta nacional sobre corrupción que realiza Proética. ¿Ya? Esta es una institución que siempre está realizando la medición relacionada a la corrupción. La corrupción se mantiene como el segundo problema más importante del país. Ojo. Entonces, ¿cuál es el primer problema? La inseguridad ciudadana, la falta de seguridad. Pero la inseguridad ciudadana que ha repuntado viene como consecuencia de que los órganos o las entidades o las instituciones que están luchando contra la corrupción también no actúan en forma íntegra. Ya luego vamos a analizar eso, y la corrupción o la inseguridad ciudadana llega al 66% en el país. Y el segundo problema más álgido es la corrupción. Y el tercer problema recién viene el desempleo o falta de trabajo, ¿no? Entonces estamos identificando que el problema es un problema de gran dimensión, el problema de la corrupción. Y necesita respuestas de esa envergadura. Que todo el Estado, en forma sistémica, ataque la corrupción a través de herramientas idóneas y eficaces que más adelante vamos a ir viendo. La siguiente diapositiva, por favor. Acá también tenemos la otra encuesta, que es la 9ª encuesta nacional de corrupción. Esto se realizó en el 2017, también por Proética, en la cual se analiza los principales problemas que enfrenta el Estado en la medición comparativa. Esto es en porcentajes también. La corrupción de funcionarios y autoridades continúa siendo el primer problema en el Estado. ¿Ya? Corrupción de funcionarios, acá ya se ha focalizado. Ya no hablamos de percepción en general, sino la corrupción de funcionarios, autoridades que continúan siendo como el principal problema del Estado. Nosotros de las barras, en la parte superior vemos colores y los años, ¿no? Ahí va identificando de qué años son. Ya, el 2017 es el color naranjita, ¿no? Entonces, en el 2017, el primer problema de los funcionarios públicos se advierte que es la corrupción, con el 62%. La ineficiencia de funcionarios o autoridades solamente llega al 15%. O sea, la gente dice, el problema es la ineficiencia, es la no idoneidad de profesionales, pero eso representa solamente el 15%. Pero la corrupción llega al 62%. La falta de coordinación entre instituciones, la gente dice, no, solamente es 9%. Escasez de recursos económicos, 7%. Entonces el problema no es recursos hay. Para prestar servicios o solucionar problemas, recursos hay. Pero ¿a dónde se va? A la corrupción. El 62% de los funcionarios supuestamente estaría involucrado en actos de corrupción. La siguiente. ¿Qué es corrupción para los peruanos? Acá estamos focalizando ya una encuesta de Proética Nacional para los peruanos con preguntas más cerradas, ¿ya? Con preguntas más cerradas. Por ejemplo, acá se preguntó tanto a autoridades y a personas, ¿ya? Se preguntó en dos. En relación a autoridades, pedir sexual
pedir un favor sexual a cambio de un trámite o servicio, eso representó el 33% en promedio. Pero ojo, la consulta o la encuesta, la metodología se hizo por sectores o por bolsones, en este caso por el sector A y B, el sector C y el sector D y E, ¿correcto? Entonces, ustedes van a ver en la parte derecha hay un recuadro donde en la parte superior en negrita dice NSE, ¿no? Esa es la encuesta que se ha realizado al sector A/B. La consulta que se ha realizado, la segunda columna, la encuesta que se ha realizado al sector C, la encuesta que se ha realizado al sector D y E. Entonces, la segunda pregunta que se hace, por ejemplo, es si un magistrado supremo influye en las decisiones de jueces o fiscales de menor jerarquía para favorecer a sus allegados, la gente sí percibe claramente que esa es una corrupción. Y en el sector C incluso logra el 35%, por eso lo hemos puesto en circulito rojo. Otra pregunta que se les hace es, si un parlamentario promueve leyes a favor de quienes financiaron su campaña política, por ejemplo, 29% contestaron que eso es corrupción. Ahora vamos a pasar a las personas. Dar bienes o pagar una propina para que le perdonen una multa o para agilizar un trámite o servicio, ¿es corrupción? En promedio, en el sector A y B, el 30% respondió que sí. Entonces la gente ya identifica cuándo es un acto de corrupción. Buscar a un pariente o amigo funcionario público para que favorezca un servicio es corrupción, ese es conflicto de intereses. Comprar productos piratas, instalar servicios piratas, eso también, por ejemplo, va con aspectos éticos, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Acá tenemos otra encuesta, ¿ya? Otra encuesta también de Proética. La corrupción en la vida cotidiana. 8 de cada 10 peruanos considera que ha sido afectado por la corrupción. En la sierra afecta más las relaciones con el Estado y con los políticos. Eso nos tiene que poner a reflexión. Entonces, cuando se les preguntó si usted cree que la corrupción perjudica su vida cotidiana o no, respondieron que el 82% en forma espontánea dijo que sí perjudica, que cree que lo perjudica. ¿Y qué se preguntó? ¿De qué forma cree que la corrupción perjudica en su vida cotidiana? Se hizo en forma múltiple, ¿eh? Y se hizo una metodología estratificada ahí para tener la encuesta en forma transparente. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver. Se encuentra Sandro Caico. ¿Se encuentra Sandro? Sí, profesor. Hola, Sandro. Por favor, devuelve la diapositiva antes que pasaste. La otra diapositiva, no, la otra has regresado. Ya, Sandro, por favor, ahí está bien, por favor, ahí está bien. Estimado ¿Sí? Sandro, a ver, profesor. ¿Tú cómo verificas esto? En las encuestas, tú verificas en las preguntas que se ha hecho, hemos encerrado en un recuadro 3 preguntas, ¿no? De un recuadro más o menos de anaranjadito. Dice, reducir mi confianza en el Estado, reduce mi confianza en los políticos. La gente dice que la corrupción reduce la confianza en el Estado. ¿Por qué consideras que pasa eso en esa encuesta? La pregunta reduce la confianza del 43%. Sí, la gente dijo, la corrupción reduce mi confianza en el Estado. Bueno, como estábamos viendo, doctor, en anterior barras, hay una desconfianza, es otro, porque ya está, según la respuesta de los encuestados, hay un desconocimiento, ¿no?, de las autoridades y otros funcionarios, pero otros, el mal uso que lo dan tal vez por el mismo... se ve en estos tiempos que muchos políticos, lo que es en Estado, netamente en gobiernos locales, existe una debilidad en los funcionarios por razones de que hay constantes cambios de los mismos gerentes que tienen.
y esta vez eso dificulta. Eso consideraría, profesor. Claro, estimado Caico, perfecto. Como tú mismo puedes verificar al costado, al frente, al costado de la pregunta, hay un cuadrito, ¿no? Donde dice total, costa, sierra y selva. Y ahí hemos encerrado también 3 porcentajes. Al frente está 33%. O sea, entiendo yo que en la sierra el porcentaje es 43%, es alto, porque incluso la corrupción, porque no hay obras, como ustedes han manifestado, o la obra que se está haciendo está paralizada, sufren más las incidencias de no tener en forma oportuna una infraestructura. Entonces, eso hace, por ejemplo, de que reduzca la confianza en las entidades públicas de la población. La segunda que está en el recuadro dice, reduce mi confianza en los políticos. Ahí ya va en los representantes, pero no solamente es en los políticos, ojo. Los políticos porque son visibles, también en los funcionarios, ¿cierto? Sí, ahí detallan el sector salud, educación y seguridad, y lo que es en seguridad, ¿no? Bueno, son funcionarios, como dice, pues, que muchas veces en la sierra se hacen obras, pero no lo hacen los gobiernos locales, muchas veces vienen de los gobiernos regionales o nacionales, y eso repercute el retraso a veces, ¿no? Eso más o menos consideramos como pobladores. Perfecto, muchas gracias por tu participación. Por acá, una última, una intervención va a ser importante. Gracias, Sandro. Rebeca Martel. Rebeca, ¿te encuentras en el aula, por favor? Profesor. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Rebeca, en la diapositiva que estamos proyectando, es que hemos encerrado en un recuadro casi amarillo 3 preguntas. La tercera pregunta que está dentro del recuadro dice, reduce la calidad de los servicios, o sea, la corrupción, dice, para la gente, para el 82%. La gente dice, reduce mi calidad en los servicios públicos que recibe, tanto en educación, salud, inseguridad. Y si al frente tú verificas el cuadrito por regiones, otra vez la sierra representa el 40%, mientras en la costa solamente 34% y en la selva 33%, ¿no es cierto? Sí, profesor. ¿Por qué consideras que en la sierra el porcentaje es mucho más alto al indicar que la corrupción reduce su calidad en los servicios públicos? Yo podría quizás saber por qué en la sierra. Ay, no sé, yo discreparía en eso porque a veces siento que por cultura y personalidad las personas de la sierra tienen mayor visión de lo que es los valores, no sé, discreparía, en verdad, como que no sé qué contestarle porque siempre he pensado de que la misma personalidad de las personas y el mismo hecho de la identidad hace de que pensé en el momento que la sierra era las que podría generar menos corrupción. Ya, perfecto. Sí, claro. Entonces, lo que nosotros percibimos es que la gente de la región sierra tiene una percepción y es alto la valoración que dice, ¿no? Que la corrupción incide en forma perjudicial en los servicios básicos como educación, salud, inseguridad. Quiere decir, perciben que a consecuencia de la corrupción no hay infraestructura en educación o no hay una buena educación, no hay seguridad. De repente son los que sufren más los efectos, los embates de este problema, ¿no? Correcto. Entonces, la siguiente diapositiva. Acá vamos a ver algunas conclusiones de todas las diapositivas que hemos analizado. Es importante así como una matriz de consistencia para ver más o menos cómo concluimos sobre las encuestas que hemos analizado. Entonces, la primera conclusión que llegamos es 8 de cada 10 peruanos considera que la corrupción afecta su vida cotidiana y es altísimo. 8 de cada 10, más o menos se alcanza al 96% de la percepción que vimos anteriormente, ¿no? En la sierra, como estamos viendo acá, la percepción de corrupción afecta principalmente la confianza del Estado
y la desconfianza también en los políticos y en las autoridades, ¿no? Porque hay un olvido del Estado ahí falta mucho más atención, más descentralización, pero también más controles. Un 13% señala haber pagado una coima en este año. De ese 13%, ¿a quiénes dice la gente que ha pagado? A los policías, un 8%. Ha pagado coima en las municipalidades, en un 5% dice que ha pagado en las municipalidades para sacar sus licencias. Ojo, hablamos de licencias de construcción, hablamos de licencias para aperturar un mini market, aperturar una tienda o una pequeña oficina para prestar servicios, y para eso ha tenido que pagar el 5% en las municipalidades. Ha tenido que pagar en los hospitales para ser atendidos, un 4% dice que ha pagado. En los establecimientos de justicia, 3%. En los colegios, en las escuelas, para acceder a una matrícula, 3% ha pagado corrupción. Entonces, ahí estamos viendo cómo la corrupción está generalizada. En la tercera conclusión, más del 50% justifica el pago de la coima ante la falta de la efectividad en las instituciones. Las instituciones se han convertido en entidades burocráticas, con barreras para el trámite rápido. ¿Y eso qué genera? Que la gente busca alternativas, pero para generar esa alternativa establece ríos de ilegalidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay un adecuado procedimiento administrativo rápido, eficaz, sino es engorroso, y a veces lo hacen engorroso adrede, ¿no? Deliberadamente. La otra conclusión es que el 91% no denunció la corrupción. Entonces, las cifras que nosotros hemos visto son de las que han denunciado, pero hay un 91% de las personas que no denuncian la corrupción. No denuncian, puede ser por miedo a las represalias o porque ya se les ha hecho natural esas conductas irregulares, o porque lo ha cometido o ha realizado actos irregulares. Esas son más o menos las justificaciones que dan por qué no han denunciado actos de corrupción. Y uno de los fundamentos es porque principalmente no confían en las autoridades que hagan efectivo, dice, sus denuncias. La penúltima conclusión es que existe el 10% de personas que han escuchado o se reconoce víctima de pedidos de favor sexual a cambio de un trámite. Imagínate, ya es una bajeza moral, pedir un favor sexual para apoyar en un trámite o para apoyar un procedimiento regular que debería realizarse en el marco de sus funciones. Pero está ahí, la data es clarísima. Y esos favores de acto sexual para un trámite, ¿dónde generalmente pasa? En los institutos y universidades, un 4%. En los colegios, 4%. En establecimientos de justicia, 4%. En municipios, un 3%. La policía, 3%. En centros de salud, 3%. La siguiente conclusión. La siguiente diapositiva, por favor. Se reconoce que hay una mayor preocupación por parte del Estado para luchar contra la corrupción, ¿cierto? Entonces, la gente está reconociendo, ¿no? Pero todavía hay una fuerte percepción de prácticas corruptas en las instituciones, ¿no? Como el Poder Judicial, el Congreso, la Fiscalía. Todavía la gente tiene un alto nivel de desconfianza. Es importante aumentar la confianza de la ciudadanía en la efectividad de las denuncias. 26% dice que hay que afianzar por eso que uno de los componentes del modelo de integridad es aperturar los canales de denuncia. Y a través del decreto legislativo 1327 se estableció el mecanismo de procesamiento, tramitación de las denuncias y a la vez de protección al denunciante para evitar represalias. Y eso vamos a verlo más adelante. La mayoría dice que no denuncia porque no cree en su efectividad, y la percepción de la efectividad impacta positivamente en el clima de lucha contra la corrupción. Ahora, ¿cómo piensa colaborar con la ciudadanía?
No pagando coimas, dice el 57%. La ciudadanía dice, ¿cómo puedo colaborar para luchar contra la corrupción? No pagando coimas, 57%. No votando por candidatos ni partidos con antecedentes corruptos, el 55% responde. ¿Qué se espera del Estado? Se les preguntó. En esta conclusión, ¿qué respondieron? Que las denuncias sean efectivas, ¿no? Que las denuncias sean efectivas. Entonces, muchas denuncias que ingresan a las entidades simplemente se archivan porque no hay un oficial de integridad que haga el seguimiento para su conclusión o procesamiento de esas denuncias. Luego, la rendición de cuentas, esperan que se mejore el 49% y además que sea transparente, dice el 36%. Continuamos, la otra diapositiva. Entonces, la corrupción no solamente nos hace perder eficacia en la prestación de los servicios, sino también es discriminatorio. Porque el que tiene menos recursos y no puede pagar una coima, simplemente no accede a los servicios del Estado en forma eficiente, en forma eficaz, rápida, idónea. Entonces, y el que paga, pasa, ¿no es cierto? Se lo atiende rápido. Entonces, ¿eso qué genera? También genera discriminación. Imagínense, no solamente hay un perjuicio económico, no solamente genera desconfianza, sino también genera discriminación. La corrupción también genera discriminación y tenemos que luchar contra eso. La siguiente diapositiva. Entonces, acá nosotros nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué actividades podrá definir como poco éticos? Ya hemos visto, creo que al inicio, ¿no? Al ver integridad. La otra diapositiva. Acá vamos a ver otra encuesta. Ahorita estamos viendo data para entrar a la parte más concreta. Ya ustedes van a ver por qué es importante conocer esta data. Estas datas que estamos viendo. Entonces, ¿qué nos dicen los propios servidores públicos? Esta encuesta se hizo ya entre servidores públicos a funcionarios públicos. ¿Ya? A partir de la siguiente serie de actividades que pueden ser consideradas como poco éticas. ¿Qué se les preguntó? ¿Con qué frecuencia crees que se producen en la región donde trabajas? O sea, ¿con qué frecuencia crees que se producen actos de corrupción? Se me preguntó eso, ¿no? ¿Y qué tipo de actos de corrupción? Tenemos ahí favorecimiento a amigos y compañeros. Ellos dicen, ese es el más alto, ¿no? El rojo que estamos viendo ahí, el rojo, que es a menudo o casi siempre pasa. A menudo y casi siempre pasa también aceptar sobornos. A menudo y casi siempre buscar un beneficio personal. A menudo y casi siempre el funcionario dice que también es aspectos de prevaricación, el prevaricato, ¿no? Quiere decir no aplicar la norma para administrar justicia o aplicar una norma que no corresponde. Casi siempre el funcionario dice que es corrupción también discriminar por razones políticas, imagínate. Preferencias sexuales, poco diligente. Para obtener un puesto de trabajo, también sé que hacen actos de corrupción. Entonces, el funcionario público, en esta encuesta, porque esta encuesta fue una ficha cerrada solamente para funcionarios públicos, identifica claramente cuáles son los actos de corrupción. Por eso es importante que el mismo funcionario público debe incorporarse a través de este modelo a gestionar matrices de riesgo para evitar actos de corrupción. ¿Ya? La siguiente diapositiva. Continuamos con esta encuesta a los servidores. Acá estamos aterrizando ya hacia los servidores. ¿Qué nos dicen los propios servidores públicos? Ojo, los propios servidores públicos. Acá. ¿Dónde crees que existe más riesgo de fraude o corrupción? Dentro de tu organización, se lo pregunta. ¿De tu organización? ¿En qué parte o dónde crees que es más probable que se dé la corrupción? En primer lugar, dicen en contrataciones públicas, preparar bases, otorgar y contratar. El mismo funcionario público en la encuesta realizada
manifiesta de que la unidad orgánica donde se podría generar un riesgo de mayor corrupción es en contratación pública, y dentro de contratación pública, ¿qué subcomponente? Donde se elaboran las bases o se preparan las bases para otorgar ya sea licitaciones de compra de bienes o servicios a través de obras públicas. En segundo lugar, permisos y licencias. Sé que ahí son espacios donde hay mayor incidencia de actos de corrupción. Luego, habla de tesorería, en el área de tesorería, en atención al ciudadano ya va bajando, pero hemos identificado los dos más altos, ¿no? En contrataciones, quiere decir en abastecimiento, en esas áreas, o en permisos o licencias, ¿no? Aquí en el recuadro de celeste ponemos, vale revisar el documento de Servir. Este es un estudio de percepción de los servidores civiles sobre el clima ético de las entidades públicas que realizó la autoridad del servicio civil en el 2019. La siguiente diapositiva. Ya para ir concluyendo con la data de encuestas, todos hemos participado seguramente en las noticias, hemos escuchado sobre esta gran corrupción, esta mega corrupción que traspasó al Estado peruano y que contaminó prácticamente los sistemas, no solamente los erarios nacionales a través de corrupción, sino los sistemas financieros y bancarios del mundo, que fue el caso conocido como Odebrecht, ¿no? Odebrecht pagaba corrupción a través de su división de operaciones estructuradas, ¿no? Ellos aperturaron una cuenta y con un sistema de operación, de división de operaciones estructuradas, les servía para pagar los miles y millones de sobornos a los altos funcionarios, quien les favorecía con licitación de grandes obras públicas, y además conformaron el denominado el Club de la Construcción, ¿cierto? Se manejaba, como hemos puesto en el recuadro celeste, en la sombra se manejaba esto a través de programas informáticos, MyWeather, que con base en Suiza, para registrar los pagos de los llamados drive, ¿no? Entonces, estos sistemas eran encriptados y estaban en los paraísos fiscales. En este caso estaba, por ejemplo, en Suiza, pero también había en Mónaco y también había en Panamá. Pagos que se realizaban a través de offshore y a través de estos mecanismos estructurada financiera que no permitía fácilmente saber a quién se pagaba si es que no se buscaba su desencriptación. Entonces nosotros advertimos que el Perú ha sufrido en la etapa de hace 2, 3 años que se viene investigando y que aún no hay un empresario en la cárcel, ¿no? Los funcionarios corruptos de Odebrecht movilizaron más de 349 millones en sobornos que se generaron, ojo, en 1.900 millones de beneficiarios, de personas. Y ellos estuvieron en 11 países, ¿no? Mira la cantidad de podredumbre que se generó a través de esta empresa. Pero en el Perú, históricamente la corrupción grande ha reventado cuando ha habido dinero, a través de la subida del precio de los minerales y de los commodities, de la inversión pública. El erario nacional ha tenido dinero para hacer obras y ha nacido esta gran corrupción llamada Odebrecht. En la República, cuando nació el boom del guano con el grupo Dreyfus, estuvo metido también la gran corrupción, ¿no es cierto? Los mails, Dreyfus, estuvieron metidos en la corrupción del que obtuvo dinero. Cuando hubo caucho, lo mismo. Entonces, siempre que hay recursos económicos, van a ser la gran corrupción si es que no hay controles. Y eso no podemos tolerar. El Perú y las personas de bien como ustedes que están en la entidad pública, no podemos tolerar que saquen los erarios del Estado y que puedan perjudicar luego
el crecimiento y el desarrollo del Perú y el bienestar de todos los peruanos al final de cuentas. La siguiente diapositiva. ¿No? Y acá, por ejemplo, podemos ver algunas caras en algunos países quienes estuvieron contaminados con actos de corrupción, ¿no? En el Perú, también estuvo en Colombia, tenemos en Venezuela, en México, en Latinoamérica, los que estuvieron contaminados con actos de corrupción. ¿Cuánto pagó Odebrecht por corrupción? 788 millones de dólares. Ojo, en sobornos, ¿eh? En 12 países de Latinoamérica y África. Imagínense la cantidad de dinero en corrupción. En Perú, ya ni qué hablar, ¿no? En Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Guatemala. Por eso es de que el mundo empezó a firmar convenciones o tratados internacionales para enfrentar la corrupción transnacional. La corrupción dejó de ser un problema nacional para pasar a ser una preocupación mundial. Y ahí se empiezan a firmar los convenios internacionales para contrarrestar no solamente el narcotráfico, sino también el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia transnacional, ¿no? A consecuencia de esto, porque la corrupción dejó de ser un problema nacional. La siguiente diapositiva. Y otro problema de corrupción que vivió el Perú fue cuando se destapó el problema de los cuellos blancos. Los jueces vendían sus resoluciones como consecuencia de favores, mejor dicho, recibiendo favores o actos de corrupción. Ahí se destapó el gran problema, por ejemplo, del presidente de la Corte Superior del Callao, donde para ascender a una especialista como fiscal adjunta le pedía favores sexuales. Si tú me das un favor sexual, yo te asciendo a fiscal adjunta. Imagínense el nivel de podredumbre. ¿Quieres que te saque una medida cautelar para que puedas sacar tonelajes de pesca vulnerando la ley? Pues a los empresarios pesqueros les pedía cupos de dinero para sacar una medida cautelar y permitirles pescar vulnerando las cotas de pesca que la ley establecía. Y se abrió toda una podredumbre en el Poder Judicial que terminó cerrando al denominado Consejo de la Magistratura. Tuvo que cerrarse el Consejo de la Magistratura porque para nombrar jueces y fiscales lo mismo, se cobraba dinero y se nombraba un juez. Tuvo que diluirse el Consejo Nacional de la Magistratura, quien nombraba, seleccionaba a jueces y magistrados. Y cuando un corrupto empresario que no había cumplido con la obra se iba al Poder Judicial a través de procesos, le daban la razón porque ya habían cobrado, obviamente, un porcentaje. Entonces se movilizó la sociedad civil, se diluyó ese denominado el Consejo Nacional de Justicia y ahora, por reforma constitucional, se creó la Junta Nacional de Justicia con personas idóneas, de personas íntegras, y ahora se están nombrando jueces y fiscales por lo menos más idóneos. Pero los que han quedado, aún hay jueces y fiscales que están en procesos de disciplinarios y que deberían ser expulsados, ¿no?, de esos cargos importantes, porque eso retrasa también el desarrollo del Perú, porque hay muchas obras públicas paralizadas por medidas cautelares puestas por estas empresas que actúan en forma irregular. ¿Ya? Vayamos a la otra diapositiva, por favor. Entonces, por eso ha nacido un nuevo modelo para contrarrestar esos actos de riesgo de corrupción o conductas antiéticas. ¿Ya? Ese modelo se llama el modelo de integridad, pero el modelo de integridad, para que sea eficiente, tiene que responder a un enfoque sistémico. El modelo sistémico, una simplificación de la realidad para comprender que algo funcione, ¿no? Entonces, el modelo sistémico significa de que los componentes
o las entidades o las partes de la organización del Estado deben cumplir una función específica para unificarse o en forma cooperante con las otras unidades y el todo conformante lograr un objetivo específico. ¿Ya? Entonces el modelo sistémico o el enfoque sistémico es importante en el modelo de integridad, porque se tiene que incorporar en el sistema administrativo. El sistema administrativo tiene que incorporar un modelo de integridad, pero teniendo en cuenta el modelo sistémico. ¿Correcto? Y para eso para que el modelo se incorpore al modelo o a los modelos de gestión o a los sistemas de gestión, tiene que haber liderazgo. Ojo, y no tiene que ser rígido. Ese liderazgo o esa implementación no tiene que ser rígido, sino debe ser un modelo flexible que vaya en el proceso modificándose a través del monitoreo, a través de la evaluación, tiene que ir modificándose, fortaleciéndose. Cuando se acepta como válido, los demás se desechan. Eso quiere decir, si la implementación del modelo está surtiendo efectos favorables, las otras propuestas se van desechando, ¿no? En el proceso. Por eso se va acomodando a través del monitoreo. ¿Ya? La otra diapositiva, por favor. Correcto. Entonces acá vemos qué cosa es un sistema. Porque estábamos hablando del modelo sistémico, ¿no? ¿Qué es un sistema? Es un grupo de componentes interdependientes, interrelacionados, que interactúan entre ellos para dar una forma a un todo más complejo. Ya ustedes creo que ya conocen desde la parte de la medicina el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Cada uno de los componentes cumple una función determinada en forma interdependiente e interrelacionada, interactúan y hacen un todo, ¿no? Cada uno tiene que cumplir una función. Por eso a la administración pública se está incorporando este enfoque, el enfoque sistémico. El sistema tiene que funcionar.